¿Vamos a hablar de Saldívar o de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues sí. ¿Fue tu maestro o qué? ¡Ah! No preguntes. Por eso Estamos no quiere al aire, hablar no de estamos Saldívar. al aire. No, sí estamos, de que estamos al aire. ¿Ya ves? Estamos al aire, claro. Aquí no ocultamos nada. Somos completamente fue mi maestro. transparentes. Fue mi maestro. Fue tu maestro, yo sé. Así yo sé. es, de derecho Entonces no constitucional. vamos a hablar de Saldívar. No, sí vamos a hablar de Saldívar. ¿Por qué no vamos a hablar de Saldívar? Ok. Ese es- ¿Quién Hoy es empieza? 8 Claudia Aguilar y columnas, Lancats. ¿Cómo están? Buenos Bien, días. bien. ¿Cómo no vamos a hablar de Saldívar ser martes. si el tema está en las 8 columnas de todos los De diarios? todos los diarios. Sí, ocuparon las y los ministros buen espacio de la mañanera el día de ayer, donde nuestro presidente les dijo que había ministros del antiguo régimen que defendían y que se movían por el dinero. Y creo que... Por los intereses, por los intereses. el interés del dinero. El interés del dinero. Pero cabe mencionar que Saldívar también lo puso otro presidente, no lo puso este. No, claro, a ver. Sí, él ha Calderón. puesto... Sí, lo puso Calderón en el 2009. Que no fue son el inicio de su miguis, ¿eh? No son Que no son miguis. miguis. Ya habíamos comentado eso también Sí. aquí a propósito de algunos precedentes en los cuales hubo proyectos del ministro Saldívar donde se dejó ver pues sus alcances en la interpretación. Pero creo que la verdad el tema de la consulta, yo ayer decía, y a Ilan le va a gustar esos, que creo que debe ser un momento, yo no sé si es un gran momento para el ejercicio de la profesión como para ser estudiante de Derecho y tener casos jurídicos relevantes nunca antes visto en la prensa nacional todos los días. Porque igual pasamos por la controversia constitucional del desafuero de un gobernador a la consulta prevista en el artículo 11 de la ley orgánica. Pues sí, algo que se ha usado dos veces. Decir que esta es una buena era para ser abogados, como decir que la Segunda Guerra Mundial es buena era para ser soldado. O sea, No, pero por eso corregí. Se ocupan, Para sí se ser ocupan. estudiante de Derecho, Claro. que es un gran laboratorio. O sea, que no te estén ejemplificando con, aquí la inteligencia. O sea, cuando nosotros estudiamos controversias constitucionales, vaya a revelar la edad, no existía, o estaba saliendo la ley reglamentaria. Pues sí, ¿no? y ahorita ahí están los casos. Y ahorita esto, imagínate, o sea, te despiertas y es un caso práctico todos los días. Pero bueno, el punto es, salió finalmente la consulta, habíamos dicho la semana pasada aquí en este mismo espacio, comentábamos la viabilidad o no de la consulta, si se valía o no. Y el día de ayer finalmente salen dos cosas que me parecen muy relevantes. Las preguntas, o sea, se hace la formulación, las 5 preguntas que plantea el ministro presidente para que sean resueltas por las y los ministros en la consulta. Que están bien, by the way. Están bien, se cuestionan algunas porque dicen, bueno, a lo mejor en el fondo podían haber metido No, pero- el tema que tú decías de la parcialidad o no, pero a mí me parece que es relevante. Está bien, está bien. ¿no? Que me parece que trae 2 preguntas de fondo, o sí, 2 preguntas de fondo y 2 de procedimiento o 3 de procedimiento, que me parece muy importante que se aclaren. Y otra que es muy relevante es quién va a ser el ministro que hace el proyecto y que creo que vale la pena hablar del ministro Fernando Franco González Salas, que no solo es el decano, sino que además pues va de salida, ¿no? Exacto. Entonces que Es que creo que ese es el punto es que ya no va a estar- toral. es el que menos lo afecta Que va, porque es el que ya se claro, va. es el que ya se va. Y es un ministro que se ha caracterizado, creo que por su consistencia, sea de su congruencia. No tiene crisis de corrupción. No tiene ningún escándalo. Entonces, creo que, bueno, digamos, eso me parece auspicioso si queremos escuchar. Es de tu alma mater, si es no me también equivoco, de mi alma es de la mater, Libre. efectivamente, también es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Yo creo que es un gran ministro, una gran persona y un gran jurista, y sin duda es auspicioso que él se haya sacado la rifa del tigre de proyectar la consulta, ¿no? Ahora, hay cuestionamientos sobre si es la vía idónea o no, si efectivamente, y están plasmadas en las preguntas, como bien dice Ilan, ¿no? O sea, los ministros tienen que resolver, ¿es la vía idónea o no hacer esta consulta para efectos de resolver este conflicto que hay entre una norma de rango infraconstitucional y el texto expreso de la Constitución? También se plantea si una vez que se resuelve, o sea, por esa vía, si lo que determine la mayoría va a ser vinculante, ¿no? Y si en esos sentidos se requiere una mayoría nada más simple de 6 votos, que a mí me parece que esa debe ser la respuesta, pero esa es una opinión personal, o si se requiere esta mayoría calificada de 8 votos, que es lo que requiere la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Hay quienes critican que el ministro haya presentado la consulta, diciendo que en el tiempo se adelantó porque todavía está transcurriendo el plazo para que se promuevan las acciones de inconstitucionalidad. En mi opinión personal no pasa nada, o sea, yo creo que él fue muy constante también en esperar primero el proceso legislativo y posteriormente la publicación de las normas para hacer las dos cosas, ¿no? Un comunicado de prensa en un primer lugar y en segundo lugar efectivamente iniciar la consulta. Las acciones de inconstitucionalidad también se van a resolver en la Corte, seguramente que eso también es interesante. Al haber ya un ministro que va a hacer un proyecto para una consulta, haya quienes consideren que él sea el mismo ministro Franco quien deba proyectar la acción de inconstitucionalidad.
a mí me gustaría ver eso. Yo creo que como para cerrar su gestión o su encargo en la Corte, que el ministro Franco haga esos proyectos y Lance está sonriendo. Y quisiera escuchar lo que está detrás de esa sonrisa. A ver, le voy a jugar un poquito al oráculo y no. Pero primero, creo que lo más importante de lo que dijo el presidente ayer es que a mí me vale madres que siga siendo presidente de la Corte. Yo lo que quiero es que sea presidente del Consejo de la Judicatura, Exacto. porque si no, ¿quién va a poner a los jueces en regla? No, o sea, Porque todos sí. los demás son unos corruptos. Bueno, sí, porque de los demás tengo mis dudas, ¿no? Sí, no. Y después agarra y estira ese argumento y dice, pero pues lo van a decidir ellos. Y si no lo hacen ellos, mi responsabilidad es acusarlos ante todo el pueblo y decir, estos tales por cuales son los que no nos dejan cambiar. No podemos cambiar porque estos ministros que pusieron otros presidentes que no soy yo, no quieren que México cambie. Y si México no cambia, no tenemos salida. Cosa que me parece que cuando lo dijo, que yo no tengo información confidencial, yo no he hablado con nadie, a mí nadie me cuenta nada porque sé que soy súper chismoso. Pero mi corazón de madre lo que me dice es que hubo una conversación previa donde le dijeron al presidente, Saldívar jala así. Si dicen los demás que jala, jala. Y si no jala, no jala. O sea, porque así como lo estamos haciendo, Saldívar no jala. Y ante esa resignación dice el presidente, pues estamos en manos de los demás. Y eso yo creo que, pues, independientemente que lo incomoda, por decirlo de una forma, lo incomoda muchísimo, creo que lo incomoda por otra razón. Y la otra razón es que la legalidad es esta frontera con la que se topa la voluntad del régimen constantemente. Si no pueden controlar la ley, independientemente de que Saldívar se prestara o no se prestara a flexibilizar la interpretación de la legalidad, como hemos visto que lo hacen. Hay muchos asuntos donde, en materia penal, donde vemos que los argumentos de la prescripción se vuelven absurdos porque empiezan a decir pues, cosas que son inverosímiles para que la prescripción les aguante los delitos. O en el caso de Rosario Robles, que una mujer que puede ser culpable o no siga teniendo prisión preventiva, en un caso donde es obvio que no lo debería tener, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es el problema. El problema es que el régimen, después sobre todo de esas elecciones, siente que si la legalidad va a seguir siendo una frontera, van a tener grandes complicaciones. Entonces veo mucha frustración. ¿Cómo creen que se vote esto? Bueno, ahí es donde iba a decir dónde está el oráculo de Ilan, porque sí, yo creo que sí, entonces es más idóneo el mecanismo, porque claramente era lo que decíamos de alguna manera la semana pasada. O sea, yo creo que el mensaje es, hasta aquí llegaste. O sea, como que hay ciertos límites que no puedes cruzar por el bien de la institución, por el prestigio personal, porque al final del día quienes ocupan el alto encargo de ser ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos tienen la presunción de ser las y los mejores juristas de este país. Y que además de que protestan guardar y hacer guardar la Constitución, son los guardianes de la Constitución por definición de la teoría pura del derecho. O sea, es al final en las discusiones doctrinarias de quién debe ser el guardián de la Constitución. A mí me parece que fue un muy buen mensaje de la consulta. Me parece que dejándonos de lado si el mecanismo idóneo es la acción de inconstitucionalidad o no, la idoneidad de la consulta está en sí misma en incomodar por un lado al Ejecutivo, pero sobre todo por darle la posibilidad a las y los ministros de cerrar filas con el decano a la luz de un proyecto que seguramente será un proyecto muy bien estructurado, porque conozco al ministro Franco, porque conocemos al ministro Franco, porque conocemos su trabajo y la gente que trabaja con él. O sea, es decir, ¿cuándo todo su veremos equipo. esto? Espérate, pero no te contestó, ¿eh? Voy. Sí, pero no te Espera, sí. es que ahí va. Es que del oráculo eres Me tú. voy a adelantar a cuando Corazón pensemos. de madre, Mi corazón dice. de madre, que no late tan fuerte como el de Ilan, pero que sí es de madre, me hace pensar que entre julio y agosto, finales de julio y agosto, quizá los primeros días de septiembre, ya tendríamos resuelto cuando menos el tema de la consulta, porque así debe ser. O sea, la carta, el mensaje de Saldívar diciendo esto ha lastimado mucho, es importante resolverlo, bueno, es importante resolverlo muy pronto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que van a cerrar filas, esperaría que se trate de una resolución por unanimidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que pues este despropósito es abiertamente inconstitucional, o sea, es un despropósito constitucional y que eso no puede Y sostener. Saldívar se va a pronunciar. Yo ya pienso dijo que va. se debe pronunciar. Y dijo Si que se va a dijo que sí lo va pronunciar, a lo que va a pronunciar. decir es que no es constitucional porque el señor
Si algo sabes de constitucional. Claro. O sea, no puedes decir otra cosa. Y ahí a mí me gustaría, porque cuando se habla, o sea, creo que es momento, y le decía hace unos instantes, Ilan, creo que es momento, se discuten temas ante un tribunal constitucional de este nivel. Esta discusión claramente tiene que ver, y lo podemos entrecomillar, con intereses de corte no nada más jurídico, sino político. Y todos los ministros se deben implicar en ese sentido, por lo menos pronunciarse, y que la ciudadanía, las y los gobernados, sepamos si las y los ministros están en la ruta de marcar una democracia constitucional y de derecho, o si verdaderamente estamos a la deriva en términos de democracia constitucional. Y si al presidente le importa la continuidad de Saldívar como presidente del Consejo, se puede dar una reforma constitucional, no con un mísero transitorio, porque es un mísero transitorio. Okay. De un senador del Verde, que no vamos a permitir que se olvide. Se puede dar una reforma constitucional que yo no veo problema en que sea la estructura así, que diga que el ministro saliente sea de la presidencia de la Corte sea el presidente del Consejo, y así sucesivamente, para que tenga continuidad el mandato de un presidente de la Corte en el Consejo. Ok. Eso me suena que podría darse. ¿Podría ser consenso para lograrlo? ¿Quién sabe? Porque hay una discusión que se dio mucho, incluso que con muchos de los que hoy ocupan importantes encargos en Morena, que fueron constituyentes en la Ciudad de México. Cuando se discutía la Constitución de la Ciudad de México, se hicieron reformas para que quien fuera el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Entonces valga la comparación, no ocupara al mismo tiempo la presidencia del Consejo de la Judicatura a nivel local. Y bueno, las discusiones en un sentido y en otro eran, bueno, a nivel federal así es, la reforma justicia cotidiana apunta a que todos deban tener ese mismo Pero es muy orden. práctico. Decían que era práctico o no, ¿por qué? Porque hay un tema de organización, administración y vigilancia, ¿no? Entonces, se vale. Pero al final en la reforma constitucional, si se hace una reforma constitucional, pueden hacer lo que quieran, lo han hecho y nos lo han demostrado. Pero el punto es que si querían hacer eso, lo hicieran. Se vale. No pienso que con Saldívar al frente. O sea, yo creo que Saldívar debe dejar la presidencia y estoy segura que lo hará, o sea, sí convencida que lo hará, el 31 de diciembre del 22, cuando termina su encargo, y ocupará sus 2 últimos años de ministro para seguir haciendo proyectos y para, como él mismo lo ha dicho, trascender a través de sus sentencias, sus fallos y, en su caso, sus votos Pero particulares. si en algo tiene razón el presidente, es que una reforma del sistema judicial federal, pero también el local, ¿no? una limpia, ponerlos en orden. Sí. Es útil, en eso yo no lo voy a discutir, de hecho, hemos hablado muchas veces. Estamos de acuerdo. Yo creo que la presidencia del Consejo de la Judicatura es un trabajo de tiempo completo. O sea, sí lo creo. Y creo que tener al presidente de la Corte también controlando el Consejo, pues estira los límites humanos de la atención que puede poner una persona una y a otro dos encargo. cosas. Entonces, yo no estoy peleado con eso, independientemente de cuáles sean los objetivos del presidente. O sea, creo que a nivel organizado, estructural, hace sentido. Muy bien, tengo un minuto. A nivel estructural hace sentido. oráculo. Y digo, que no se te olvide nada más que la reforma del Poder Judicial Federal acaba de salir. Sí, claro. O sea, ese es un tema que se acaba de publicar en marzo. Entonces, que no se nos olvide que el autor del despropósito transitorio inconstitucional fue Jaime Bolaños Cacho. Del verde. Por favor, para que dejen de votar por el verde. Bueno, entonces tú... Ay, me acuerdo de los puñitos, ¿no? los Sí, puñitos. Cuando yo sufría, dormía, tenía puñitos todo el día. Le decía. ¿Tú también, unanimidad? No, yo no creo que A unanimidad no en todas las preguntas, ¿eh? Eso sí, se van a complicar las preguntas. Bien complicado, no se entiende cuando lo ve uno. Y creo que hay ministros, sin Son decir 5 sus preguntas. nombres, que van a hacer maromas para darle gusto al presidente. Y las maromas van a estar ahí. O sea, Sí. porque la única manera que puedes salvar cara, porque es muy importante, yo creo que, digo, Para no pienso que cada puedes uno, salvar pues, sí, cara y decir, en sí 10 merezco estar aquí segundos. sentada. Es decir, sí es inconstitucional, pero no va a ser vinculante esto. Ok, ya. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Que pasen un buen día. Los esperamos mañana en punto de las 9 por la televisión, a las 10 ya enlazados con la radio. Gracias y hasta siempre. Pues ya no dio tiempo.